Kanban lo que vamos a hacer es verlo en un ejemplo práctico. He pensado que el mejor ejemplo es aplicarlo a la productividad personal. Vamos a intentar construir un tablero que nos sirva para gestionar nuestras tareas del día a día. Entonces, si nos vamos a los principios de Kanban, lo primero que tenemos que hacer es visualizar el flujo de trabajo. En nuestro caso, un flujo de trabajo que nos permita gestionar nuestras tareas del día a día. En nuestro caso, tengo aquí un tablero que ya me he encargado de construir y pensar en esas posibles fases, en ese flujo que podría tener nuestras tareas del día a día. Y se me han ocurrido estas 5 fases. Primero, una fase de pendiente, donde va a llegar todas las tareas que vamos a tener pendientes. Luego voy a priorizar lo que quiero hacer en el día de hoy, en lo que me voy a concentrar. Posteriormente, lo que realmente estoy haciendo y tengo en curso. Otra columna donde vamos a tener las cosas que estamos esperando por parte de alguien, pues estamos esperando una confirmación de un email o estamos esperando que alguien nos devuelva una llamada o cualquier tipo de cosas. Y la última columna, la columna de terminado, donde van a ir todas las tareas que han terminado. Entonces, de esta manera ya tenemos el primer paso, que es visualizar el flujo de trabajo. Ya nos podríamos poner a trabajar, es decir, ya podríamos utilizar este tablero para nuestro día a día. De tal manera que en el ejemplo que tengo aquí, pues por ejemplo, ya hay 3 tareas que nos han llegado y que hemos metido en la columna de pendiente. Al comienzo del día, pues miraré el tablero y diré, bueno, pues hoy creo que voy a hacer esta y voy a hacer esta. Bien, luego comienza el día y ya pues voy haciendo. A lo mejor me entran otras tareas que voy a ir metiendo en pendiente, o a lo mejor esas tareas decido que van a ir directamente a hacerlas hoy. Y voy avanzando y voy haciendo pues las tareas que yo considero. Hay algunas tareas que a lo mejor ya las he hecho y estoy esperando respuesta por parte de alguien, y otras pues que al cabo de unas horas acabo y las termino. De tal manera que sería un flujo continuo de tareas las que irían llegando. Bien, esto en un mundo ideal pues lo normal es que sea un flujo continuo en el que podamos con ello. La realidad es otra. La realidad es que nos llegan tareas de forma inesperada y al final tenemos que lidiar con ellas. Por tanto, pues al final hoy me ha entrado otra llamada de mi jefe y esto lo tengo que hacer hoy, y ha llegado otra cosa que también no sé ni dónde la voy a poner, pero también la tengo que hacer hoy porque es muy importante. ¿Qué sucede cuando nos pasan estas cosas? Pues que al final nos vamos saturando, y al final el objetivo, recordar, de Kanban es conseguir que una tarea, cuando inicio con ella, la termine lo antes posible. La siguiente práctica, entonces, más importante desde mi punto de vista que nos marca Kanban para evitar que nos saturemos con todo este flujo entrante de tareas, es limitar nuestro trabajo en progreso, de tal manera que podamos ir cogiendo única y exclusivamente lo que podamos ir haciendo en cada momento. ¿Esto cómo se hace en Kanban? Pues muy sencillo. En las columnas que pensemos que podemos saturarnos, lo que hacemos es poner un límite máximo de tareas que podemos estar haciendo en esa columna. Por ejemplo, la columna haciendo, que son cosas que puedo hacer, pues voy a poner que puedo estar haciendo de forma simultánea una, de tal manera que cuando acabe esa me pondré con otra tarea. Voy a poner otro límite, que va a ser, por ejemplo, límite 4, de tal manera que planificadas para hoy, voy a decir que solo voy a hacer 4 cosas, las más importantes que tenga que hacer. Por supuesto que luego me entrarán cosas urgentes y demás, pero yo, planificadas por mí, pienso que a lo largo del día, con todas las interrupciones que tengo y demás, no soy capaz de hacer más de 4 cosas de las que me he planificado. Y por último, para evitar que se me acumulen indefinidamente tareas esperando respuesta, y que eso sea un pozo al final de cosas que estoy esperando, me voy a poner un límite de 3, de tal manera que solo voy a permitirme tener en mi tablero 3 cosas esperando respuesta. ¿De acuerdo? ¿Esto lo que nos va a permitir? Si cumplimos estos límites, que para eso los establecemos en el tablero, estos límites, y yo, por ejemplo, en mi columna de hoy sé que máximo puedo tener 4, en este caso tengo 3, porque hoy decido que 3, pero sé que puedo llegar hasta una más, y empieza el día, pues sé, por ejemplo, que estoy haciendo una cosa, la dejo esperando respuesta, me pongo con otra cosa, también está esperando respuesta, imaginaos, otro día pasa, y cuando yo cojo otra cosa, la hago y voy a ponerla en esperando respuesta, tengo un problema porque tengo un límite de 3. ¿Esto qué me dice Kanban? Pues que aquí tengo un problema ahora mismo, tengo un cuello de botella,
porque tengo demasiadas cosas esperando. Por tanto, lo que tengo que hacer es dejar de hacer cosas ahora mismo, dejar de seguir metiendo cosas en el flujo y empezar a manejar lo que tengo esperando respuesta. Pues a lo mejor tengo que volver a recordárselo a la persona, que tengo esperando este POSIT, esta tarea 5 días, de tal manera que consiga descongestionar el flujo, porque recordemos que en Kanban lo importante es que fluyan rápidamente las tareas. De tal manera que al poner los límites lo que estamos consiguiendo es que el trabajo realmente yo lo coja cuando realmente estoy disponible. Este tablero es un tablero de tareas personales, con lo cual pues solo lo gestiono yo. Pensar que Kanban está enfocado a trabajo en equipo también. De hecho, es muy habitual encontrarnos en equipos de trabajo estos tableros, con lo cual cuando el tablero lo está usando más de una persona y en la que cada una de las columnas depende de personas diferentes, es importante tener estos límites para conseguir que nos comuniquemos y que fluya el trabajo muchísimo mejor. Lo veremos en otro ejemplo que tengo de tablero en el que ya pues, participan varias personas. Pero sigamos con este tablero y veamos un poco el siguiente principio que nos dice Kanban. Ya hemos visualizado el flujo de trabajo, hemos limitado el trabajo en progreso con diferentes límites en cada columna. Y ahora, ¿qué nos dice lo siguiente Kanban? Pues que gestionemos realmente el trabajo, que nos pongamos a hacer, que visualicemos dónde están los cuellos de botella de las tareas donde se nos quedan bloqueadas, qué tareas son las que tardo más, cuál es mi tiempo total desde que empiezo una tarea hasta que la acabo, y podamos pues, establecer una serie de métricas e ir viendo pues, diferentes mejoras que puedo ir haciendo. A partir de ahí, pues lo que nos dice Kanban es inspecciona lo que estás haciendo e intenta mejorarlo. Es decir, puede que llevas 2 semanas utilizando el tablero y te has dado cuenta que a lo largo del día realmente eres capaz de hacer más de 4 cosas. Bueno, pues este límite de 4 lo podrías subir a 5. O bien me puede suceder lo contrario, que me doy cuenta en base a la experiencia de estar utilizando el tablero en el último mes, por ejemplo, que solo soy capaz de terminar en el día 2 de las cosas que me planifico, por tanto, bajo el límite. Digo, si no soy capaz de hacer más de 2 cosas, ¿para qué voy a poner aquí 8 cosas? Si no las voy a ser capaz de hacer. Bueno, pues me pongo 2, soy estricto y digo las 2 más importantes. ¿Cuáles son las 2 más importantes que hoy debería tener? Y fuerzo a hacer ese ejercicio de priorización, porque muchas veces lo que nos pasa y lo que le pasa a los equipos o a las personas que muchas veces no trabajamos con Kanban es que cuando todo es urgente o todo es importante, al final nada lo es, porque ¿por cuál me pongo? ¿No? ¿Por qué me tengo que poner con esta tarea y no con otra si todas son urgentes o todas son importantes? Esto nos fuerza justamente eso. Si yo en base a mi experiencia sé que solo soy capaz de hacer 2 tareas importantes a lo largo del día, me pongo las 2 más importantes e intento terminarlas. Es un poco intentar ser realistas poniendo esos límites. Y esto básicamente pues, sería nuestro ejemplo aplicado pues, a un tablero de tareas o de productividad personal. Ahora a continuación vamos a ver otro ejemplo aplicado a un tablero de un equipo de desarrollo de software.